Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde siempre te traemos la información más importante para tu salud y bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que puede salvar vidas, las señales de alerta del cáncer de intestino que nunca debes ignorar. Sí, escuchaste bien. Vamos a desglosar esas señales que, aunque pueden parecer simples molestias, podrían ser la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te está enviando señales, pero no estás seguro de qué significan? Tal vez has notado algunos cambios en tus hábitos intestinales o una sensación extraña en tu abdomen, pero lo has dejado pasar pensando que no es nada grave. Error. Tu cuerpo es una máquina increíblemente compleja y siempre intenta comunicarse contigo. Pero, a veces, estamos demasiado ocupados o distraídos para escuchar. Hoy vamos a afinar esos sentidos y prestar atención a esos signos sutiles pero importantes. ¿Por qué es tan crucial? Porque el cáncer de intestino es uno de los más comunes y, si se detecta a tiempo, las posibilidades de tratamiento exitoso son mucho mayores. No queremos alarmarte, sino informarte, para que puedas tomar las mejores decisiones para tu salud. Este video no solo será informativo, sino también entretenido. Queremos que cada minuto que pases con nosotros sea valioso y que al final te sientas más capacitado para cuidar de tu salud y la de tus seres queridos. Así que quédate con nosotros hasta el final del video. Vamos a hacer que esta información sea clara, directa y fácil de entender. Vamos a descubrir juntos esas señales de alerta que nunca, pero nunca, debes ignorar. ¡Vamos a ello! 1. Cambios persistentes en los hábitos intestinales. Uno de los primeros signos de cáncer de intestino es un cambio persistente en los hábitos intestinales. Esto puede incluir diarrea constante, estreñimiento que no cede o una sensación de que no has terminado incluso después de ir al baño. ¿Te suena familiar? Si has notado que tus visitas al baño han cambiado drásticamente sin razón aparente y esto dura más de unas pocas semanas, es momento de prestar atención. No se trata de algo pasajero causado por la dieta o el estrés. Estos cambios pueden indicar algo más serio, como una obstrucción en el intestino causada por un tumor. Ignorar estos síntomas y esperar que desaparezcan por sí solos puede ser un error costoso. Lo ideal es que consultes a un médico si notas que tus hábitos intestinales no vuelven a la normalidad. La detección temprana puede marcar una gran diferencia. Recuerda, tu salud es lo primero y cualquier cambio persistente merece ser investigado. El cáncer de intestino puede causar bloqueos que afectan el tránsito normal de las heces, lo que resulta en cambios notables en los hábitos intestinales. Diarrea o estreñimiento que persisten sin una causa aparente son señales de que algo puede estar mal. Incluso si no sientes dolor, los cambios en la frecuencia, consistencia o urgencia para evacuar son motivos suficientes para una consulta médica. No subestimes tu instinto. Si algo no se siente bien, es hora de actuar. Además, estos cambios pueden estar acompañados de otros síntomas como dolor abdominal o sangre en las heces, lo que aumenta la urgencia de buscar atención médica. Mantén un registro de tus síntomas y compártelo con tu médico para facilitar el diagnóstico. La prevención y detección temprana son tus mejores aliadas contra el cáncer de intestino. 2. Sangrado rectal o sangre en las heces. Encontrar sangre en tus heces o experimentar sangrado rectal es una señal de advertencia que nunca debes pasar por alto. Muchas personas lo atribuyen rápidamente a las hemorroides, pero el cáncer de intestino también puede ser la causa. La sangre puede ser de un color rojo brillante, lo que indica que es sangre fresca, o de un tono más oscuro, lo que sugiere que ha estado en el intestino por más tiempo. Este síntoma puede ser aterrador, y es comprensible que quieras ignorarlo o justificarlo con otras causas menos graves. Sin embargo, el sangrado puede ser un indicio de que hay un tumor en el intestino afectando los vasos sanguíneos. Ignorar este signo podría retrasar un diagnóstico importante. Si ves sangre en tus heces, consulta a un médico lo antes posible para una evaluación adecuada. No permitas que el miedo o la vergüenza te impidan buscar ayuda. El sangrado rectal puede presentarse de varias formas. Puedes notar sangre en el papel higiénico, en el inodoro o mezclada con las heces. Cada tipo de sangrado puede indicar una causa diferente y es crucial que un profesional de la salud determine la causa exacta.
La sangre en las heces no siempre es visible a simple vista, por lo que si sospechas que algo no está bien, una prueba de sangre oculta en las heces puede ser necesaria. Además, si el sangrado se acompaña de otros síntomas como dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada o fatiga, la urgencia de buscar atención médica aumenta. Estos síntomas combinados pueden ser una señal clara de que algo serio está ocurriendo en tu sistema digestivo. No subestimes la importancia de un diagnóstico temprano. Puede marcar una gran diferencia en tu tratamiento y recuperación. 3. Dolor abdominal, persistente o malestar. El dolor abdominal persistente, o una sensación constante de malestar en la zona del vientre, puede ser otro indicio de cáncer de intestino. Este dolor puede ser intermitente o continuo, y variar en intensidad. Muchas personas tienden a descartar estos síntomas como problemas digestivos menores, pero si el dolor no desaparece o empeora, es crucial prestar atención. El cáncer de intestino puede causar bloqueos que resultan en dolor y malestar, así como hinchazón o la sensación de gases excesivos. No ignores estos síntomas ni los atribuyas a algo que pasará con el tiempo. La consulta médica puede ser vital para descartar cualquier problema serio. Recuerda, es mejor prevenir y estar seguro que lamentarlo después. El dolor abdominal relacionado con el cáncer de intestino puede ser difícil de diferenciar de otros tipos de dolor abdominal, como el causado por el síndrome del intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, la clave está en la persistencia y la naturaleza del dolor. Si el dolor es constante y no responde a tratamientos comunes o cambios en la dieta, es importante buscar una evaluación más exhaustiva. Además, presta atención a otros síntomas que pueden acompañar al dolor abdominal, como la pérdida de apetito, la fatiga o la sensación de llenura rápida al comer. Estos síntomas pueden ser señales adicionales de que algo no está bien en tu sistema digestivo. Un diagnóstico temprano puede facilitar un tratamiento más efectivo y aumentar las posibilidades de recuperación. No dejes que el miedo te impida buscar la ayuda que necesitas. 4. Pérdida de peso inexplicada. La pérdida de peso inexplicada es un síntoma que debe encender una alerta inmediata. Si notas que estás perdiendo peso sin hacer cambios en tu dieta o rutina de ejercicios, es hora de investigar. Esta pérdida de peso puede ser resultado de que el cáncer está afectando la capacidad del intestino para absorber nutrientes, o porque el cuerpo está utilizando más energía para combatir la enfermedad. Este síntoma es especialmente preocupante si se acompaña de otros signos como fatiga, dolor abdominal o cambios en los hábitos intestinales. La pérdida de peso sin una causa aparente es una razón importante para consultar a un médico y obtener una evaluación completa. Tu cuerpo te está dando una señal clara de que algo no está bien, y es fundamental escucharla. El cáncer de intestino puede causar pérdida de peso de varias maneras. Por un lado, los tumores pueden interferir con la digestión y la absorción de nutrientes, lo que lleva a una disminución en la ingesta calórica efectiva. Por otro lado, el cuerpo puede estar utilizando más energía para combatir el cáncer, lo que también contribuye a la pérdida de peso. Si notas que estás perdiendo peso rápidamente y sin razón aparente, es importante que no lo ignores. Mantén un registro de tu peso y cualquier otro síntoma que puedas estar experimentando y comparte esta información con tu médico. La pérdida de peso inexplicada es una señal clara de que algo está afectando tu cuerpo y necesita ser investigado a fondo. No te demores en buscar atención médica. Tu salud y bienestar dependen de ello. 5. Fatiga y debilidad. La fatiga y la debilidad inexplicadas pueden ser indicadores importantes de cáncer de intestino. Estos síntomas pueden ser resultado de una anemia causada por la pérdida de sangre en el intestino o por el esfuerzo que el cuerpo está haciendo para combatir el cáncer. Si te sientes constantemente cansado y sin energía, incluso después de haber descansado bien, es momento de considerar la posibilidad de un problema de salud subyacente. La fatiga y la debilidad persistentes no deben ser ignoradas, especialmente si se presentan junto con otros síntomas como dolor abdominal o cambios en los hábitos intestinales. Consultar a un médico puede ayudar a identificar la causa exacta y proporcionar el tratamiento necesario. No dejes que la fatiga te frene. Escucha a tu cuerpo y busca ayuda profesional.
La fatiga relacionada con el cáncer es diferente de la fatiga normal. No se alivia con el descanso y puede afectar significativamente tu capacidad para realizar actividades diarias. La debilidad puede ser tan pronunciada que incluso las tareas simples se vuelven agotadoras. Esto puede ser frustrante y afectar tu calidad de vida, pero es importante entender que estos síntomas pueden ser una señal de algo más serio. Si la fatiga y la debilidad persisten, es crucial buscar una evaluación médica. Un análisis de sangre puede revelar si tienes anemia, y otras pruebas pueden ayudar a determinar si hay un problema subyacente más grave, como el cáncer de intestino. No ignores estos síntomas. Tu cuerpo está tratando de decirte algo, y es fundamental escuchar y actuar en consecuencia. 6. Sensación de necesidad de defecar que no desaparece. Sentir una necesidad constante de defecar, incluso después de haberlo hecho, es un síntoma conocido como tenesmo y puede ser una señal de cáncer de intestino. Esta sensación puede ser extremadamente incómoda y puede hacerte sentir que nunca puedes vaciar completamente tus intestinos. El tenesmo puede ser causado por la presencia de un tumor en el intestino que está obstruyendo el paso normal de las heces. Si experimentas esta sensación persistente, es crucial buscar atención médica para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado. No ignores este síntoma, ya que puede ser una señal temprana de cáncer de intestino. Un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y la recuperación. El tenesmo puede ser difícil de describir, pero a menudo se siente como una presión constante en el recto, incluso después de una evacuación intestinal completa. Este síntoma puede ser intermitente o continuo y puede ir acompañado de otros síntomas como dolor abdominal, cambios en los hábitos intestinales o la presencia de sangre en las heces. La persistencia de estos síntomas es una clara señal de que algo no está bien. Si te encuentras experimentando esta sensación, no te retrases en buscar atención médica. Un examen físico y pruebas adicionales, como una colonoscopia, pueden ayudar a identificar la causa del tenesmo y permitir un tratamiento adecuado. No dejes que la incomodidad o el miedo te impidan buscar ayuda. Tu salud y bienestar son lo más importante. 7. Cambios en la forma y tamaño de las heces. Los cambios en la forma y tamaño de las heces también pueden ser una señal de cáncer de intestino. Si notas que tus heces son más estrechas de lo normal, como cintas, o si hay un cambio notable en su apariencia, es importante prestar atención. Estos cambios pueden indicar que hay un tumor en el intestino que está afectando el paso de las heces. No ignores estos cambios, ya que pueden ser una señal temprana de cáncer. Consultar a un médico puede ayudar a determinar la causa exacta y permitir un diagnóstico temprano. No dejes que la incomodidad o el miedo te impidan buscar ayuda profesional. Tu salud intestinal es crucial y merece toda tu atención. Los cambios en las heces pueden ser causados por varios factores, pero cuando estos cambios son persistentes y no se pueden atribuir a la dieta o a otras condiciones conocidas, es importante considerar la posibilidad de un problema más serio. Las heces en forma de cinta, por ejemplo, pueden indicar que hay una obstrucción parcial en el intestino causada por un tumor. Además de la forma y el tamaño, presta atención a otros aspectos de tus heces, como el color y la consistencia. La presencia de moco o sangre, o heces muy oscuras, también puede ser indicativo de problemas intestinales serios. Mantén un registro de estos cambios y compártelo con tu médico durante la consulta. La detección temprana es clave para un tratamiento exitoso, y tu atención a estos detalles puede marcar una gran diferencia. 8. Náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos persistentes pueden ser un síntoma de cáncer de intestino, especialmente si se acompañan de otros síntomas como el dolor abdominal o la pérdida de peso. Estos síntomas pueden ocurrir porque el cáncer está causando una obstrucción en el intestino, lo que dificulta el paso normal de los alimentos y los desechos. Si experimentas náuseas y vómitos persistentes sin una causa clara, es importante buscar atención médica. No ignores estos síntomas, ya que pueden ser una señal de un problema de salud grave. Consultar a un médico puede ayudar a identificar la causa exacta y proporcionar el tratamiento necesario. Recuerda, es mejor prevenir y estar seguro que lamentarlo después.
Las náuseas y los vómitos relacionados con el cáncer de intestino pueden ser intermitentes o continuos y pueden variar en severidad. Estos síntomas pueden hacer que comer y beber se vuelva difícil, lo que puede llevar a una deshidratación y pérdida de peso adicionales. La persistencia de estos síntomas, especialmente cuando no se pueden atribuir a otras causas como infecciones o problemas digestivos comunes, es una señal clara de que algo no está bien. Si las náuseas y los vómitos persisten, es crucial buscar una evaluación médica. Un diagnóstico adecuado puede ayudar a determinar si hay una obstrucción intestinal o algún otro problema que necesita ser tratado. La detección temprana es clave para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso. Si experimentas alguno de estos síntomas, no dudes en consultar a un médico. Tu salud es lo más importante, y estar informado es el primer paso para protegerla. Gracias por ver el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir esta información vital con tus seres queridos.